nos mantenga vigilantes, eso es agotador, porque en cualquier momento, conociendo a los integrantes del Congreso que tenemos, podrían poder traerlo de vuelta y abrir 3 canales ahí distintos, ¿no? O retornarlo a comisión, o votarlo y aprobarlo, o rechazarlo, o mantenerlo en el limbo, que es parece por lo que están apostando. Nos vamos ahora, estamos conectados vía Zoom con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuleana Lainez. Zuleana, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto entrar en contacto. No paras, Zuleana, no paras, pero vas ganando. ¿Ah? O vamos ganando, no para decirlo más exitoso. No paramos. Sí, el periodismo, la libertad de prensa, en realidad, titánico. Hemos casi estado instalados 4 días en el Congreso. Pero bueno, ayer mi colega Rodrigo Salazar del Consejo de la Prensa Peruana decía, es una victoria parcial, por lo menos, ¿no? La peor noticia que hubiéramos podido tener ayer es la aprobación en segunda votación de este proyecto de ley. Y la información que tenemos de fuentes del Congreso es que el proyecto de ley se ha ido a un cuarto intermedio eterno, ¿no? Que se ha ido a dormir el sueño de los justos. El problema es que nosotros queríamos ya terminar, cerrar el tema ayer, que se hubiera votado, que hubiera pasado al archivo y terminar con esta nueva amenaza para la libertad de expresión. Está en ese cuarto intermedio, pero eso hace que también nos mantenga vigilantes, eso es agotador, porque en cualquier momento, conociendo a los integrantes del Congreso que tenemos, podrían poder traerlo de vuelta y abrir 3 canales ahí distintos, ¿no? O retornarlo a comisión, o votarlo y aprobarlo, o rechazarlo, o mantenerlo en el limbo, que es parece por lo que están apostando. Entiendo que por lo que ha circulado como información el día de ayer, las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular están retirando su apoyo al proyecto. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no tiene los votos suficientes o no? O sea, esto no alcanza votos, para allá. Nicolás. ¿Ah? No tenían los votos porque ya en el debate Alianza por el Progreso había anunciado que su bancada iba a tener un voto unánime, que ese voto unánime era de rechazo al proyecto de ley. Acción Popular se había manifestado en el mismo sentido. El conteo informal que nosotros teníamos era 70 votos contra el proyecto de ley, según las intervenciones que habían habido en el Pleno, y al no tener los votos, Perú Libre optó por esta figura del cuarto intermedio, que ya digo, puede llegar a convertirse en un cuarto intermedio eterno. De ser así, eso es bueno para la libertad de prensa, porque no ha pasado esta nueva arremetida, pero subrayo, no podemos estar 100% tranquilos, porque tenerlo en un cuarto intermedio no es tenerlo muerto, sino dormido, ¿no? Yo creo que esto, como tú dices, es una victoria, pero nos enfrenta, es decir, a las amenazas, nos hace vigente las amenazas al libre ejercicio del periodismo, sobre el cual se ha avanzado, yo creo, mucho en el Perú, porque creo que es absolutamente claro el papel decisivo que ha cumplido la prensa en la lucha contra la corrupción y contra el mal manejo de la gestión pública. Sin embargo, Zuleana, hay un problema del que hay que hablar, y es el que no se habla, que es el uso irresponsable de los medios de comunicación. O sea, ¿qué pasa cuando un medio de comunicación acusa de terrorista al presidente del Jurado Nacional de Elecciones sin tener cómo acreditarlo? O cuando se pide que se dispare en la cabeza a manifestantes para acabar con ellos de una vez, o cuando se difama, se insulta, se agravia de manera sistemática y cotidiana a diversas personas, entre las que me incluyo. ¿Qué se hace con eso, Zuleana? Y no estoy hablando de las redes sociales, ¿no? No estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de... ¿no? Medios. Sí. Absolutamente de acuerdo. Creo que como periodistas tenemos que tener claro que hay un problema de fondo. Y una de las cosas que les dijimos a las 9 bancadas con las que tuvimos oportunidad de reunirnos entre el lunes y el miércoles era que los periodistas éramos los que más
apostábamos, teníamos que apostar desde nuestras instituciones en proteger el honor, la buena reputación y un periodismo responsable. El estar en contra de este proyecto de ley no significa que uno quiera carta blanca para hacer lo que quiera, ¿no? Desde la propia Asociación de Periodistas muchas veces hemos sacado pronunciamientos diciendo esto no es periodismo, ¿no? O sea, incitación a la violencia no es periodismo, avalar ese tipo de comportamientos le hace daño a nuestra actividad, le hace daño al periodismo, pero también a la democracia. Y creo que si algo bueno, Nicolás, sale de las discusiones que hemos tenido todos estos días, es que hay mecanismos que tenemos que fortalecer para proteger el honor y la buena reputación, que no van por la vía penal. Exitosa. Por eso es que nos opusimos desde el minuto 1 a este proyecto. Lo que hay que fortalecer es la protección por la vía civil, socializar más. Todas las radios y las televisoras tienen un código de ética. Una de las cosas que se necesita para obtener una licencia de funcionamiento, para acceder al espectro radioeléctrico, y la ley de radio y televisión es antigua, pero es clara en eso, es tener un código de ética. El problema es que esos códigos de ética muchas veces son letra muerta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es reforzar los canales por los cuales las instituciones que tienen que velar por los temas deontológicos, el Tribunal de Honor, del Consejo de la Prensa, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, de instituciones como las nuestras, tienen que tener mecanismos de autorregulación mucho más afinados. La ley de rectificación tiene que no solo incrementarse el uso cuando uno está ante acciones inexactas, porque tuvimos la ocasión de hablar con un congresista que nos decía, bueno, yo estaba esperando que el periodista que sacó tal reportaje se rectifique, ¿no? Y nosotros le decíamos, pero pidió la rectificación, explicó cuál era el hecho inexacto del que se había hablado. Era uno de estos congresistas de Renovación Popular que habían acusado en un dominical de haber pedido el reintegro de gasolina en una actividad que no era oficial, ¿no? Y él dice, no, yo estaba esperando de mutuo propio que se rectifique. Pero nosotros decíamos, no, la rectificación se pide respecto a hechos inexactos, ¿no? La rectificación no procede respecto a opiniones. Si usted ve que hay un hecho inexacto, en este país tiene derecho a réplica, tiene una ley de rectificación que es verdad y hay que hacer la autocrítica. La rectificación no siempre es inmediata y no siempre es proporcional, ¿no? ¿Sabe? Yo el otro día te decía, Zuliana, son cosas que... Zuliana, para hablarte de mi, aunque no debería, ¿no? Pero yo creo que es ilustrativo, ¿no? Pero en mi caso personal, yo he registrado, creo que ya van 278 rectificaciones que yo debería solicitar. Y de esas 200 y tantas rectificaciones que yo tendría derecho a solicitar, por lo menos la mitad constituyen agravios y calumnias, insultos. Es decir, tengo que solicitar esas 278 rectificaciones. O sea, estamos frente a otra cosa, ¿no es cierto? Estamos frente al ejercicio irresponsable de un medio de comunicación, pero no quiero hablar de periodismo en este caso, pero es el uso de un medio de comunicación como un instrumento de depredación, de afectación del honor de las personas, de agravio, de insulto e incluso de generación de un clima de violencia, ¿no? O sea, de que crees tal nivel de hostilidad hacia un funcionario, hacia una persona, que pueda incluso ser víctima de agresiones en la calle, porque escuchó en un medio de comunicación algo que resulta que no era cierto. Por ejemplo, ¿no? Y el mal ejercicio nos hace mucho daño a nosotros como colectivo, porque la gente muchas veces mete a todos en la bolsa, ¿no? Y creo que como periodistas, y nosotros hacemos invocaciones constantes, Nicolás, desde la Asociación de Periodistas, porque pasa en Lima y pasa en regiones, ¿no? Y lo primero que les decimos a nuestros colegas es hay que deslindar de determinados tipos de prácticas, ¿no? Lo peor que le puede pasar al periodismo es el falso corporativismo, pluralidad, toda la que quieras, tiene que haber pluralidad, tienen que haber distintas visiones,
estilos incluso, pero ante lo que no se puede transar, Nicolás, es ante la mentira, ¿no? Creo que transar con la mentira es faltar a uno de los principios básicos de esta actividad. El periodismo es absolutamente necesario en una sociedad, en este país. Yo hace 48 horas estuve en una visita express para una reunión con colegas en Chiclayo y les decía, piensen los temas de corrupción en Lambayeque, ¿quién nos ha sacado? Y todo el mundo decía el periodismo. A nivel nacional igual, la cuota que le da el periodismo a destapar temas de corrupción es esencial. Que te soy sincero, ha recobrado vida y protagonismo, lo cual me parece sinceramente saludable, positivo, Zuleana. Ahora, de lo que estábamos hablando es de lo siguiente, si yo lo pudiera, me permite resumirlo. Es decir, tenemos que cerrar filas en defensa del derecho al libre ejercicio de la prensa, del periodismo, sin cortapisas. En eso estamos claros y en eso hay que pelear a muerte. Y pelear incluso en relación a las redes sociales, donde se cometen muchas veces muchos excesos. Es el precio que tenemos que pagar por la libertad, digamos, ¿no? Pero a la vez tenemos que preocuparnos por protegernos precisamente de esos excesos que se pueden cometer, de pasar los límites que se pueden pasar, ¿no es cierto? De no convertir a ese derecho que tienes a ejercer el periodismo en un instrumento para el acuchillamiento, la mentira, la calumnia, la difamación, la campaña de destrucción de imágenes, eso, o la incitación a la violencia, peor aún. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que se pueden usar para eso? Que sean realmente efectivos. Lo primero que hay que abandonar, Nicolás, es el falso corporativismo. O sea, hay que deslindar de prácticas que no responden al periodismo. Te lo decía hace un momento, pluralidad toda, que la gente tenga toda la posibilidad de elegir a quién quiere escuchar, quién quiere ver. Con lo que no se puede transar es con la mentira. Mentir no es periodismo. Ser una caja de resonancia propagandística, difamatoria, no es periodismo. Y eso se da muchas veces en Lima, en regiones, a uno le da mucha pena, y te lo digo por experiencia propia, hace muy poco tuvimos oportunidad de estar con periodistas en Ayacucho, y cuando pasábamos por la plaza principal y veíamos algunos kioscos de venta de periódicos, y con spray estaba escrito, prensa basura, prensa vendida, ¿no? Entonces uno se pone a reflexionar, ¿qué nos ha pasado, no? ¿Qué nos ha pasado como colectivo, nuestra conexión con la gente? Porque en momentos duros para el país, nosotros hemos tenido momentos complejos en el país, para el periodismo siempre hemos tenido a la gente de nuestro lado. Yo recuerdo algunas movilizaciones, hace años estaba acabando la carrera de periodismo y teníamos a la gente gritando, no, el periodismo es indispensable para la democracia. Hoy uno tiene que ir a cubrir una manifestación, Nicolás, y guardarse la credencial de periodista en una zona, volvérsela a poner a otra. Es terrible que la credencial, que la identidad como periodista te ponga en riesgo, ¿no? Y eso también nos tiene que llevar al colectivo, al sector, a hacer una autocrítica de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, que deslindemos. Incitación a la violencia de ninguna forma puede ser considerado periodismo, ¿no? Yo no puedo aparecer en la televisión con un arma, decirle, dispare, ¿por qué no le dispararon en la cabeza a un manifestante? Eso no es periodismo, eso ni siquiera es libertad de opinión, eso es directamente incitación a la violencia y es delictivo. Y como periodistas tenemos que decirlo, porque es la forma de que la gente se dé cuenta de que también hay un periodismo que está al servicio de la verdad, de la ciudadanía. Recuperar a la gente es una de las grandes tareas del sector nuestro, y solo se podrá hacer haciendo periodismo sin perder los principios básicos de esta actividad. No queremos una prensa, creo que desde una institución sería un error pensar en una prensa monocorde. Para la democracia sería tan terrible como proyectos de ley como los que hemos estado discutiendo. Pluralidad absoluta, y siempre vamos a pelear y a denunciar cuando un periodista se le ataque, se le hostigue. Exitosa. Esta semana mismo nomás, Nicolás, nos reuníamos con las bancadas porque les ha dolido mucho que llamemos esta ley Mordaza. Tú recordarás ayer el debate en el Congreso, como 6 o 7 congresistas dijeron, no entiendo por qué esta ley la llaman Mordaza, están queriendo distorsionar el sentido de esta ley.
pero es una mordaza, pues en un país donde el acoso judicial a periodistas es una realidad, donde tienes 109 periodistas en los últimos 4 años ante tribunales, donde después de 4 años, 4 años y medio, que es el máximo que te dura un proceso por difamación en el marco actual, el 80% salen absueltos. ¿Qué te demuestra? De que el llevarte a tribunales está siendo utilizado, además con querellantes, principalmente funcionarios, autoridades o familiares de estos funcionarios, ¿no? El lunes teníamos un periodista del diario Pregón en Abancay, querellado por la hermana del exgobernador regional. Absuelto, pero absuelto después de la tortura de estar 4 años y medio siguiendo un Zuliana. proceso a consecuencia de su trabajo. Zuliana, yo te agradezco mucho por esta entrevista y te agradezco sinceramente por el papel que has cumplido en estos días y que espero sigas cumpliendo, ¿no? En defensa de nuestros fueros y el ejercicio, digamos, adecuado y libre de nuestra profesión. Muchas gracias. Un abrazo. No, ten la certeza de ello, es nuestro deber. Saludos, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros.